Mi nombre es Jackson Ayoví, parido de esta linda tierra sanlorenseña que la llevamos dentro de nuestros corazones. Constructor, músico de marimba. Me he empleado en ocasiones como maestro aquí en San Lorenzo y también en la ciudad de Quito como maestro constructor de marimba y maestro músico de marimba. Todo empezó de niño con una tremenda curiosidad que pasaba por mi mente, de donde salía el jondeo del bombo, el repicar del cununo, el oropipi de la marimba, que en muchos de los casos embrujaba a un montón de muchachitos y los ponía en columna, en fila, a escuchar la marimba de Julio Cuero, de Cangá, de Cecilio Torres y de muchos más marimberos que existieron en este querido San Lorenzo de antaños. Al inicio mi tío Julio me hizo una marimba de 12 tablas, ¿sí? Pero antes corté un chontaduro detrás de mi casa. Sobrino, para cortar el chontaduro no lo voy a cortar en luna, me dijo él, hay que cortarlo en menguante. Y claro, hice lo que me mandó mi tío Julio. Corté el chontaduro en menguante, lo raspé y luego lo puse arriba del fogón en la casa de mi mamá, para que el humo que da de la olla, de la leña, empiece a secar la chonta. Una vez seca, procedemos a trabajarla específicamente en un lugar silencioso, si es la selva, si es la playa, dependiendo de dónde nos encontremos. ¿Qué chonta es la palabra grande? Ustedes han escuchado decir chonta. Chonta es la palabra grande. Dentro de la chonta tenemos cocoroma, chapilillo, gualte, zancona, pambil, chontilla, quilignande. A mí personalmente me encanta trabajar con el pambil porque el pambil tiene mayor madera, mayor material para dar forma y para ir afinando. La marimba es un instrumento que nace del balafón de los pueblos originarios Ewe, de los pueblos originarios Yoruba, de los pueblos originarios Bantú. En todo el territorio Bantú tenemos una comunidad en esa África remota que es el Quimbundo. En el Quimbundo hay los sufijos imba, imbo, es de donde nace nuestra marimba. El ancestro de la marimba es el balafón, ¿sí? Y se desarrolla en un amplio ambiente vibratorio. La marimba se podría subdividir en algunas partes. Una parte sería lo que son las tablas, luego los canutos y la estructura que es el muerto. Para la construcción de la marimba, seguro que estos africanos, nuestros ancestros que saltaron a las costas de Portete, se vienen basando en el balafón, que para tocarlo ellos tenían 3 balafón. Uno trabajaba en una octava grave, otro en una octava media y otro en una octava aguda. De ahí es donde los mayores se agarran para trabajar la marimba de 24 tablas. Que seguro acá no tenían la variedad de tantos músicos, entonces unifican esas 3 octavas de los 3 balafones hermanos que trabajaban. La voz del abuelo, la voz intermedia de la madre y la voz de la niña juguetona, que es el tiple cuando repicamos. Sí. Entonces unifican esas 3 octavas y acá en la selva tropical del Chocó, en nuestra querida Esmeralda, trabajan su marimba de 24 tablas. Es esa marimba la que nos llega a nosotros. Mis ancestros transmiten a mis mayores y mis mayores nos transmiten a nosotros esta marimba de 24 tablas. Por lo general, yo trabajo desde la tabla bordonera a la tabla tiplera. ¿Por qué? Por una lógica que si se me daña una tabla de una determinada distancia, me sirve para la próxima distancia, que es menor, 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 hasta llegar
a la última tabla del tiple. En mi manera de trabajar, trabajo con una tabla bordonera de 59.5 o 61 centímetros de largo, que es una tabla, la mayor tabla bordonera que tengo. Y empiezo trabajando con esa, ¿sí? Entonces empiezo trabajando con esa y valiéndome de muchas bases sonoras que viven en mi mente para ir construyendo la marimba. ¿Cómo afino una tabla? Se afina una tabla quitándole en la parte de abajo de la panza o cortando en su distancia, y luego voy adecuándole a la sonoridad que necesito. Sí, eso es lo que respecta a la afinación de las tablas de la marimba. El muy conocido constructor de instrumentos y músico tradicional es la Biblioteca Viva Ecuatoriana, Papá Roncón. Para afinar sus marimbas emplea un vocablo sí señor. En el caso nuestro, nosotros los músicos tradicionales, constructores de San Lorenzo, lógicamente aprendimos de otros mayores, de Julio Cuero, de Campá, de Cecilio Torre. Empleamos otra modalidad de afinación que no está asentada en ningún documento, solo vive en el colectivo de nosotros mismos como músicos. Y empleamos un tin, 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 que eso lo tenemos vivo en nuestra mente, y lo vamos desarrollando tabla por tabla, hasta alcanzar una octava y luego la otra y otra, dependiendo cuántas tablas necesitemos para cumplir el objetivo de afinar nuestra marimba. La afinación de los canutos. Hay que partir desde una realidad de que guadúa, tenemos muchos tipos de guadúa. Hay guadúa amarilla, guadúa arisca, guadúa mansa. La guadúa para trabajar la resonancia de los canutos es guadúa mansa. Sí, esta misma guadúa, dependiendo del lugar de la tabla, tiene que casarse con la misma. Es un matrimonio que va a durar toda la vida, ¿sí? Un matrimonio armónico entre la tabla y la guadúa. Entonces, tenemos una cierta cavidad en la guadúa. Una tabla necesita una determinada cavidad. Esa cavidad de la guadúa la vamos regulando con agua que colocamos dentro de la guadúa. Y luego medimos, y de esa misma manera medimos arriba de la boca y cortamos. Eso es lo que respecta a la afinación de las tablas y la afinación de los canutos. Y lógicamente, para que esto se siga desarrollando en ese ambiente vibratorio entre tabla y canuto, debe estar, o sea, para que se siga sumando en este ambiente vibratorio, tener una estructura que cumpla esos parámetros acústicos, ¿sí? Que puede ser madera de garza, puede ser madera amarillo, puede ser la estructura de tangare, también puede ser de guagaripo, ¿sí? Y de esa manera ya tenemos los tres cuerpos. Tenemos el cuerpo de la tabla de la marimba, los canutos y la estructura, ¿sí? ¿Se escucha? No he dicho el caballete porque eso es opcional. Generalmente la marimba debe estar guindada para que estés en ese ambiente vibratorio. ¿Los mayores entendían eso? Claro que lo entendían. No de una manera científica, pero tenían claro que la marimba, el bombo, el cununo y todos los instrumentos deben estar en ese amplio ambiente vibratorio y deben estar colgados. Un tema importantísimo explicar, decirle a nuestra gente de que esto es nuestro, de que se acerquen a la identidad del pueblo sanlorenseño, se acerquen a nuestras costumbres, se acerquen a nuestros instrumentos, se acerquen a sus peinados con sus trenzas, se acerquen a nuestras palabras, jututas, a todas nuestras cosas que son de adentro, que son de las entrañas del monte, que son del río, que son de la quebrada, que son tan identitarias y que nos
que son nuestras. ¿Sí? Hay que acercarse a eso.